Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Gracias Cristóbal Ruitiña por estar aquí con nosotros. Enseguida paso a presentar a Cristóbal Ruitiña, pero antes quería decir algo sobre este ciclo de charlas, de conferencias que hoy inauguramos y que hemos llamado de forma genérica de periodismo tenemos que hablar. De la primera parte del rótulo este de periodismo, periodismo es algo esencial, evidentemente, no solo para esta Facultad de Ciencias de la Información, también para cualquier sociedad democrática. Sin periodismo, es verdad, se dice siempre, sin periodismo no hay democracia, es verdad, porque no hay libertad. De la segunda parte tenemos que hablar. Yo ayer estaba comentando con un buen amigo, con un compañero, el comienzo de este ciclo y decía, me gusta el título este que le habéis dado de tenemos que hablar, pero significa mucho más de lo que a veces creemos que significa. No quiero apelar a la experiencia personal de cada uno de vosotros, pero cuando se dice esto de tenemos que hablar, además de decir lo que decimos, decimos también otra cosa. Primero, prepárate, o sea, tenemos que hablar, prepárate, porque lo que tenemos que contar es importante. Y en segundo lugar, teníamos que haber hablado hace mucho tiempo de esto. Esto lo teníamos pendiente, ¿no? Cuando alguien te dice tenemos que hablar, es que hace ya algún tiempo deberíamos haber hablado de esto. Bueno, pues esa es nuestra idea. Nuestra idea es que tenemos que hablar de periodismo. Nuestra idea como Departamento de Periodismo y Comunicación Global es que el periodismo debe ser algo central en cualquier centro universitario donde se cursen materias del grado de periodismo, por supuesto aquí también en la Facultad de Ciencias de la Información, y que en este caso nos parecía que no solo es cuestión de invitar a profesionales que estén ejerciendo y que puedan tener un atractivo por su, digamos, por su fama, sino que tenemos que traer también asuntos que sean muy importantes. Y no es casualidad que hayamos querido empezar estas charlas hablando de colegios profesionales de periodistas. Quizá el asunto pueda parecer, bueno, un poco confuso, no sabemos muy bien qué diferencia hay entre un colegio y una asociación, y por eso hemos pedido a Cristóbal Ruitiña, que es secretario general del Colegio de Periodistas de Asturias, que es también vocal de la red de colegios de periodistas de España, que nos explique un poco, que nos ayude a entender qué importancia tiene, no solo para los periodistas que están ejerciendo el periodismo en este momento, sino también para cada uno de vosotros que estáis a punto de ejercer el periodismo, que estáis a punto de salir de esta facultad y os vais a encontrar en medios de comunicación. Bueno, ¿qué importancia puede tener esto de la regulación jurídica, del estatuto, incluso de la figura del periodista? Por eso, Cristóbal, gracias de nuevo por acompañarnos, es un placer para nosotros tenerte aquí. Nos gustaría que nos explicaras, en la medida de lo posible, qué es esto de la red de colegios profesionales de periodistas y detrás de esa red, ¿cuál es la idea de colegio profesional? Porque muchos de nosotros conocemos las asociaciones de periodistas, pero no se ha ido. Conocemos la idea de asociaciones de periodistas, pero no el concepto de colegio de periodistas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Voy a empezar por la red porque la red es lo último que se ha constituido y luego voy a avanzar hacia lo que es no tanto regulación como autorregulación, que tiene mucho que ver con la naturaleza dual de la profesión periodística. La profesión periodística participa de una serie de dualidades en las que voy a ahondar, que es la que al final explica la necesidad de este tipo de instrumentos, de los colegios, de los códigos de estilo, etcétera, etcétera. Y luego ya voy a terminar con cuestiones particulares de para qué sirve un colegio, porque después de todo, la reflexión acerca de para qué sirve un colegio es una reflexión acerca de qué es un periodista, quién es periodista, qué debe hacer y cuál es la función social del periodista, ¿verdad? Voy a, en primer lugar, empezar con la red de colegios, intentando explicar, a ver si lo consigo. Yo puedo hacer aquí de... Sí, voy a poner un mapa para empezar, a ver, para que veamos dónde hay colegios. Se nos ha ido la... ¿Verdad? Podemos empezar así. Sí. A ver si consigo llegar aquí. Vale, si me puedes ir pasando las pantallas, pues a ver si lo vemos. Para que nos hagamos una idea de dónde hay colegios y dónde no los hay. La red se ha constituido este año. La red es de junio de este año. Precisamente ayer tuvimos una reunión muy cerca de aquí.
en Moncloa con el secretario de Estado de Para pasar, Comunicación un para pasador de presentarnos, páginas que los nos colegios de ofrece periodistas, Antonio. para presentarnos como interlocutores. Ese segundo paso después de la creación de la red, desde luego ha sido pues una entrevista muy interesante con el secretario de Estado de Comunicación, que ha visto con buenos ojos el avance de la profesión. Los colegios, resulta que es un movimiento muy reciente. Existió en el 85 el primero, el Colegio de Cataluña. Por goteo se han ido creando los colegios. Después llegó en el año 2000 el de Galicia. Tuvieron que pasar 9 años para que hubiera otro colegio. En 2009 el de Murcia. Y luego, a partir de 2012... Muy bien. Perfecto. Luego, a partir de 2012, ha habido un cierto boom de colegios profesionales de periodistas en diferentes comunidades autónomas. He traído este mapa para que intentemos visualizar hasta qué punto se están expandiendo en este momento los colegios de periodistas. Os decía que el primero fue Cataluña, del año 85, por lo tanto ya más de 30 años tiene. Después fue Galicia, después fue Murcia y después todos estos, Asturias, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja, Andalucía, se han desarrollado en los últimos 6 años, desde el año 2012 para acá. En este momento está aprobada la ley del colegio profesional en Aragón, lo que pasa que como no están aprobados los estatutos, digamos que aún no está oficialmente constituido, y hay movimientos en Extremadura para levantar un colegio profesional de periodistas, y en Canarias, que no aparece por desgracia en esta fotografía, ya está en trámite parlamentario la ley. No está aprobada la ley, pero está en trámite parlamentario. Bueno, pues todos estos colegios, 9 colegios, los constituidos, nos hemos agrupado en una red que no tiene personalidad jurídica, que es un acuerdo, digamos, entre colegios, un acuerdo que nos permite compartir servicios entre nosotros, que nos permite compartir asesoramiento, también coordinar las acciones, y luego voy a explicar acciones que se han promovido, por ejemplo, desde Andalucía y han sido exportadas a Asturias, acciones que se han promovido en Castilla y León y han sido exportadas a La Rioja. Bueno, eso nos permite avanzar cada uno de nuestros colegios. La red de colegios de periodistas, avanzo para ir a una cuestión que me parece central en todo este asunto y que explica por qué nosotros en particular tenemos una necesidad absoluta de este tipo de entidades, de corporaciones de derecho público. La naturaleza dual de la profesión periodística. Los periodistas nos movemos entre dualidades. Aquí he mencionado 4. Después podemos debatir y seguramente salgan muchas más. Tenemos que es un trabajo creativo en el que la capacidad individual de cada uno de nosotros cuenta mucho. Es decir, las fuentes las buscamos nosotros, las fuentes las preservamos nosotros como individuos. Pero luego resulta que nosotros nos estamos incardinados en una organización empresarial donde a veces tenemos que poner lo individual al servicio de lo colectivo. Ahí tenemos la siguiente dualidad, nos movemos entre dualidades. Después es una profesión que nos exige inmediatez, debemos hacer las cosas cuanto antes, pero también calidad y por lo tanto tienen que estar contrastadas. Esto es algo que en otras profesiones no pasa. En otras profesiones muy probablemente solo tengan la parte de calidad, ¿no? La parte de hacerlo bien, contrastado y que sea las sentencias judiciales, por ejemplo, y a lo mejor no tienen la inmediatez, la exigencia de inmediatez, que seguramente sea una de las principales características de nuestra profesión, ¿no? Ahí vemos otra dualidad. Después, el periodista también se mueve en esta otra dualidad, entre la jerarquía y la autonomía. Es decir, un periodista va por libre, pero también está incluido en una estructura. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un periodista puede estar cubriendo un acontecimiento y resulta que llega el telediario, que hay que entrar en el telediario y ese periodista tiene que decidir cuándo deja de cubrir ese acontecimiento para ponerse delante de la pantalla de televisión, y esa es una decisión que toma él. Y hay otro tipo de profesiones en las que los profesionales esperan absolutamente a lo que decida la cadena de mando y los profesionales hacen lo que dice la cadena de mando. Sin embargo, los periodistas nos movemos siempre en esas ambigüedades. Estas ambigüedades después nos conducen directamente a
al contexto jurídico en el que se mueve nuestra profesión, porque resulta que esas dualidades, esas aparentes paradojas, lo que provoca es que difícilmente las particularidades, las circunstancias de nuestra profesión pueden ser reguladas por el derecho. El derecho es incapaz de prever muchas de las circunstancias a las que los periodistas nos vemos abocados en el día a día como consecuencia de ese tipo de profesión. Y de ahí la necesidad de autorregulación, que es lo que es un colegio. Autorregulación que tiene que ver mucho que ver con las teorías sobre la libertad de prensa, en el sentido de que en este asunto hay dos grandes teorías. Es decir, nosotros sabemos que es muy difícil que nuestra profesión se vehicule en el estrecho marco de la legislación, porque, bueno, hay más teorías, pero yo he preferido reducirlas a dos grandes teorías sobre la libertad de prensa. Una que dice que debemos tener libertad absoluta. Libertad absoluta los periodistas, no debemos ser condicionados por absolutamente nada. Esta teoría primera, la teoría se llama la teoría liberal, una teoría en la que lo que se plantea es que debemos estar libres de cualquier atadura. Esta teoría es en la que normalmente se amparan los dueños de los medios de comunicación, es la que más le gusta. Después tenemos otra gran teoría sobre la libertad de prensa, que es la de la responsabilidad social, la de que debe haber algún tipo de regulación, algún tipo de intervencionismo por parte del Estado para garantizar que, digamos, el mundo del periodismo no sea una selva absoluta en la que cada uno hace lo que se le ocurre, no solo en términos del periodista, y tampoco está pensada en términos del periodista, sino las empresas de comunicación. Bueno, pues resulta que entre esas dos grandes teorías sobre la libertad de prensa se mueve la autorregulación que nos conduce directamente a los colegios. Esas son las teorías sobre la libertad de prensa. Sobre la libertad de prensa, luego tenemos teorías sobre la aplicación de la ética periodística. Es decir, una vez que decidimos que la ética periodística en una profesión en la que no puede quedar todo regulado por la ley, una vez que decidimos que la ética periodística es decisiva, debemos reflexionar ¿qué tipo de ética periodística es aplicable? Resulta que aquí también hay varias categorías que yo voy a reducir a un par. La literatura académica creo que habla de 5 o 6 teorías de la ética periodística, yo voy a reducirlas a un par. Una es la ética individual y otra es la ética institucional. Dos tipos de ética. Resulta que la ética individual, por hablar muy brevemente, tiene que ver con la capacidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros, con nuestra socialización primaria y nuestra socialización secundaria. Es una ética que descansa absolutamente sobre nuestros hombros como periodistas. Bueno, esa es la teoría de la ética individual. Pero después hay una teoría de la ética institucional que dice que no se debe dejar al profesional solo, que responda con su propia ética y además que cada uno utilice la ética que le parezca en función de cómo ha sido su socialización primaria, que se debe apoyar al profesional, se debe apoyar su ética individual con estructuras que fomenten la ética institucional. ¿Pero qué estructuras? Si estamos diciendo que la ley y el derecho difícilmente puede prever todas las situaciones en las que nos encontramos los periodistas. Bueno, pues resulta que esa ética institucional está en la base de los mecanismos de autorregulación, Vamos a hablar de autorregulación. Antes me he dejado heterorregulación. Heterorregulación es la legislación, lo existente ya en el derecho, es decir, es la Constitución, el artículo 20 sobre la libertad de expresión, es la ley sobre la cláusula de conciencia, aquella que nos dice que si no queremos publicar una información no tenemos por qué hacerla. Eso es heterorregulación, eso es la ley, eso es lo que está escrito y eso es algo que hemos detectado con el tiempo que es claramente insuficiente, por lo que vengo a decir una y otra vez, porque es muy difícil prever las situaciones en las que nos encontramos y porque, bueno, los periodistas después de todo
intentamos salvaguardar nuestra autonomía, nuestra creatividad y decidimos que la heterorregulación, el promulgar leyes que regulen absolutamente nuestro ejercicio no es bueno para nuestra autonomía, no es bueno para nuestra independencia. Heterorregulación, por lo tanto, es el artículo 20 de la Constitución, la ley de cláusula de conciencia. Ojo, que fijaos que resulta que la única ley que tenemos que regula nuestra profesión, la de cláusula de conciencia del 97, resulta que lo que dice es que podemos negarnos a hacer una información si va en contra de nuestra conciencia. Pero resulta que no dice nada de qué pasa con el ciudadano, es decir, qué pasa con esa información. El ciudadano acaba conociendo la verdad, es decir, el periodista puede negarse, pero nada ampara que el periodista deba seguir adelante para contar al ciudadano qué es la verdad de lo que está pasando. Por lo tanto, sí, nos protege a nosotros, pero esa cláusula de conciencia desprotege en gran medida al ciudadano. Bueno, esa es la heterorregulación, la regulación externa a la profesión, de ahí ese nombre. Y luego está la autorregulación, que es ahí donde, como vengo insistiendo, se enmarcan los colegios de periodistas. Autorregulación, regularnos nosotros mismos, los periodistas. De la deontología se encargan los mismos agentes que llevan a cabo dicha actividad. Definición de autorregulación por un autor destacado que ha estudiado esta dimensión. Mecanismos de autorregulación. Yo menciono el colegio una y otra vez, pero hay otros. Los libros de estilo son mecanismos de autorregulación. Son normas, pero son normas que nos ponemos nosotros. Es una garantía no solo literaria, sino ética, ¿verdad? Después tenemos los consejos de prensa, los consejos audiovisuales. En cuanto a códigos profesionales y libros de estilo, algunos medios de comunicación los tienen, otros no. Consejos de prensa, consejos audiovisuales. El Colegio de Periodistas de Cataluña tiene un consejo de prensa. La FAPE tiene un consejo de deontología. Existió el Consejo de Medios Audiovisuales en España, se creó en 2010, pero se suprimió en 2011. En España resulta que estamos bastante avanzados en el asunto de los libros de estilo, en el asunto de los códigos profesionales. Un gran número de medios lo tienen. Es un paso adelante en la autorregulación, pero en lo otro no estamos al nivel de Europa. Como acabo de decir, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se creó y después se suprimió. Lo tienen en Cataluña, lo tienen en Andalucía, pero no tenemos una estructura estatal. Tercer mecanismo ya serían las asociaciones. En asociaciones metemos tres tipos de colectivos. Metemos los sindicatos de periodistas, sindicatos también generalistas que acogen a periodistas. Ese es un tipo de asociación. Tenemos las asociaciones de la prensa. Tenemos las asociaciones de la prensa que son entidades privadas, entidades que se crearon en su momento al amparo de la ley de asociaciones, pero que son entidades. Y luego tenemos pues, los colegios, ¿no? Que es lo que nos ocupa aquí. ¿Qué distingue a unas estructuras de las otras? Cuidado que la literatura académica y los autores lo que dicen es que todos ellos son útiles, todos ellos son útiles y que unos mecanismos de autorregulación deben apoyarse a otros, que lo oportuno es que haya una trama de mecanismos de autorregulación. Aquí no decimos que sean los colegios y que se quiten las asociaciones, que se quiten los sindicatos, que se quiten los libros de estilos, los consejos audiovisuales. No. Aquí lo que decimos es que toda esa pléyade de mecanismos debe estar funcionando y es la mejor garantía para que podamos desarrollar nuestra actividad profesional de la mejor manera posible y de la manera en que podamos satisfacer las necesidades informativas del ciudadano. Pero hoy hablamos del colegio. El colegio, supervisión de la formación de los profesionales. El colegio tiene un importante papel en ese asunto. El colegio de periodistas, los colegios defienden que para ser periodista hay que ser licenciado. Después también los periodistas tienen por ley la capacidad de informar en los proyectos de ley de los parlamentos sobre disposiciones que tengan que ver con la formación, es decir, con titulaciones, etcétera, etcétera. Esto es algo que atribuye la ley a los colegios. Tenemos que las asociaciones de la prensa, también en sus estatutos dicen que informan o pueden ser consultados a la hora de elaborar estos proyectos de ley, pero es algo que se arrogan las asociaciones
para sí porque ellas lo deciden y lo ponen en sus estatutos. La diferencia, que es muy importante y sustancial, es que a los colegios eso se lo ordenan los parlamentos. Los parlamentos dicen, sois vosotros y estáis obligados a informar sobre este tipo de cuestiones que tienen que ver con la formación. Podemos consultar a otras entidades, dicen los parlamentos, pero a vosotros desde luego que os vamos a consultar porque además estáis obligados a dar vuestra opinión sobre estas cuestiones. Vigilan la ética, la deontología, insisto, esto también lo hacen las asociaciones de la prensa. Pero, y aquí se me ha saltado un poco esto, pero he querido entresacar 2 o 3 cuestiones para ya cerrar esta cuestión de los colegios y dar paso al debate. 2 o 3 cuestiones que son competencia exclusiva de los colegios y que no lo son de las asociaciones. Es muy importante que los colegios sean creados por los parlamentos, porque es la ley la que les encarga velar por determinadas cosas. No son ellos, no son los colegios los que se arrogan la defensa de determinadas cuestiones. La ley les dice varias cosas. Les dice, como acabo de mencionar, que pueden opinar y pueden informar sobre los proyectos de ley que tengan que ver con la profesión, con los proyectos educativos, por una parte, pero también con otros como el Estatuto del Periodista, como, imaginemos, una cosa que está ahora en el ambiente, si sale una legislación sobre las fake news, algo que se está trabajando en Europa, el Estado español decide impulsar algo que tenga que ver con eso. Bueno, pues por ley está obligado a consultar a los colegios de periodistas sobre esta cuestión. Por ley, el Colegio de Periodistas está obligado a luchar contra el intrusismo, Esto es algo que yo en los estatutos de las asociaciones de la prensa no lo he visto, en los sindicatos tampoco lo he visto. Es la ley la que manda a los colegios. De esa forma, si un colegio detecta un fenómeno de intrusismo, es decir, la convocatoria de una plaza para técnico de comunicación en un ayuntamiento, para la que no se pide la licenciatura en periodismo, está obligado por ley a denunciarlo. Y además, la ley faculta al colegio para emitir dictámenes jurídicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el informe que emita un colegio sobre esa cuestión, una vez llegados a los tribunales, tiene más peso, porque es la ley la que le obliga a hacerlo, tiene más peso que si es un informe de un particular privado, como puede ser una asociación de la prensa, que se puede tener en cuenta, que el jurado o el juez puede tener en cuenta ese documento, pero en el caso del colegio pesa más, porque el colegio está habilitado para emitir dictámenes jurídicos. Como digo, solo menciono 2 o 3 cosas, 2 o 3 cuestiones, hay muchas más. Y si tenéis curiosidad, os vais a los estatutos de los colegios de periodistas que existen en España y veréis ahí un montón de disposiciones que no están en las asociaciones de la prensa y que no están en los sindicatos. Con esto, insisto, no estoy tratando de rebajar el papel de otro tipo de asociaciones. Cada una de estas asociaciones tiene su papel. Hablo del papel que la ley otorga a los colegios. Para terminar, otro ejemplo que os quiero poner. Resulta que el código de sanciones de un colegio hacia los propios colegiados es mucho más estricto. Es mucho más estricto y detallado. Quien sea colegiado no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Tiene derechos también, Tiene derechos, pero he preferido centrarme en las obligaciones. Por ejemplo, voy a mencionar una. Los colegios, por estatutos, no pueden sancionar a colegiados que colaboren con estudios no homologados, que a veces los hay, estudios que acaban promoviendo el intrusismo. Un colegiado que participe en un máster que no sea homologado, cursos de formación que no sea homologado, puede ser sancionado por el propio colegio. Con esto no querría yo terminar con la parte más punitiva de los colegios, por casualidad. Lo hago para que entendáis que los colegios son también una garantía de cara a la sociedad, son una garantía para que la sociedad vea y diga, este periodista está colegiado, ojo, este periodista es más fiable que uno que no lo está, porque si incurre en determinadas prácticas, a este lo echan del colegio, Entonces, más allá de vernos como agentes pasivos de estas sanciones, tenemos que ver la repercusión positiva que
este régimen disciplinario hacia nosotros mismos tiene, y que nos ponemos nosotros mismos, tiene hacia la sociedad, ¿no? La sociedad ve, esto es más serio, porque estos están colegiados y cuidado. Voy a terminar ya para dar paso al coloquio, esta breve introducción, solo poniendo un par de ejemplos de la labor que están haciendo los colegios de periodistas actualmente existentes ahora mismo. Os ponía el ejemplo de una plaza que sale en una corporación pública y los colegios denuncian que ahí no se ha pedido periodismo. Bueno, pues eso es algo que está sucediendo en este momento, que los colegios de periodistas lo denuncian. Lo han logrado en alguna ocasión. Me ha referido ayer el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que lograron que una plaza de periodista para la celebración de un centenario en Castilla y León, en la que no se pedía ningún tipo de titulación, la cambiasen y se pidiese ese tipo de titulación. Otras veces hacen menos caso las instituciones, pero en cualquier caso las instituciones, cuando les llega una queja de un colegio, se lo suelen tomar más en serio. Saben que los colegios son corporaciones de derecho público creadas por ley y que los colegios te pueden poner en problemas en los tribunales, ¿eh? Tienen una capacidad para moverse en el mundo jurídico muy superior a la de las asociaciones privadas. Después se está también trabajando con los sindicatos de clase en esta cuestión. Se está moviendo una cuestión que han empezado en Andalucía, pero ahora se está moviendo en otros colegios a lo largo de España, que es lo que llamamos compromiso con la profesión periodística, que ellos también exijan en las convocatorias públicas, exijan la titulación periodística. Esto lo decimos porque, y lo hemos trabajado en los colegios, porque a veces los sindicatos, bueno, pues defienden al trabajador y está muy bien, y al empleado, pero en temas de titulación no es algo que sea su prioridad, ¿no? Su prioridad es que las condiciones salariales sean adecuadas, que los horarios sean dignos, y está muy bien, y esa es su función, ¿no? Pero bueno, ahí estamos los colegios para decirles, también necesitamos la titulación, porque la titulación es garantía de que quien entra ahí lo hace bien. Y los sindicatos de clase están aceptando y están firmando y están rubricando, lo han hecho en Andalucía, en Asturias lo hemos conseguido hace poco, y es importante, también os comento esto para que veáis hasta qué punto colaboramos los distintos tipos de entidades asociativas. Y esta mañana también el decano de Castilla y León me ha dicho que habían sacado, no sé dónde, ahora no recuerdo, en una institución autonómica, también una plaza de técnico de tareas de comunicación, en la que no pedían la licenciatura de periodismo, y ya el colegio de esa comunidad autónoma ya está tratando, ya está trabajando para parar eso, para bloquearlo, para evitarlo, ¿eh? Yo creo que es importante que al menos nos hagan más caso o menos en algunas ocasiones, que al menos alguien esté vigilante y alguien llame la atención sobre algo sobre lo que en muchas ocasiones nadie llama la atención, ¿eh? Termino sí, aquí con esta exposición un poco por encima de lo que son los colegios, y ya paramos al coloquio. Estupendo, Cristóbal, que es periodista y profesor de periodismo, y nos ha explicado y nos ha resuelto seguramente algunas de las preguntas que teníamos, pero seguro que hay muchas otras preguntas que los que estáis aquí estaréis deseando formular. Yo tengo algunas, pero os cedo la palabra rápidamente para que podáis preguntar lo que consideréis pertinente. Sí. Hemos pedido un micrófono, de momento no lo tenemos, ¿verdad? No, me acerco yo. Vamos a hacer una cosa. No, para que lo oigan los demás también. ¿Se me escucha así? A ver ahora. Yo quería preguntar si a la hora del intrusismo laboral, a ver, voy a ver si la oigo. Si la legislación, sobre todo, como usted ha comentado, tiene que trabajar para que los colegios de periodistas sean como una obligación a la hora de terminar los estudios de grado, para que esos periodistas se colegien y como tengan esa formación extra que le permitan ser más creíbles o no. Y la otra pregunta sería, a la hora, por ejemplo, de un periodista comete una mala praxis profesional, ¿cómo el colegio debe de actuar para sancionarle? Y, por ejemplo, como sucede con los políticos, una inhabilitación o una suspensión de empleo y sueldo, por ejemplo. O sea, ¿cómo serían esas medidas en caso de que un periodista ejerza una mala praxis?
Vamos a ver, no sé si se ha oído la pregunta. La primera era sobre colegiación obligatoria, ¿verdad? Bueno, ese es un debate que está ahí, pero que es difícil que afrontemos ahora mismo, ¿eh? Fijaos, todavía estamos creando los colegios. En ese mapa que hemos visto, aún faltan 8 comunidades autónomas, la mitad. Es una cuestión planteable el tema de la colegiación obligatoria, pero siendo sinceros, falta mucho para eso. Desde luego esa sería la meta, ese sería el horizonte final, la colegiación obligatoria. Que no sean las empresas las que decidan quién es periodista. Que no sean las empresas quienes decidan quién es periodista, que sean las facultades, por una parte, y que también los mecanismos de autorregulación existentes, entre ellos los colegios, terminen de certificar eso, como sucede en otras profesiones, ¿eh? Y siempre pensamos en los abogados, en los médicos, en los ingenieros. Esa sería la meta. Está muy verde. La respuesta es, eso está muy verde. Y luego está el tema de las sanciones. Yo os he puesto ejemplos de sanciones, la expulsión del colegio. Luego se ha planteado también sanciones incluso no a colegiados propios, sino a periodistas en general. Es algo que se plantea. Yo ahí lo único que te puedo decir es que los estudios que se han hecho incluso dentro de la propia profesión periodística indican que incluso nosotros estamos a favor de que haya sanciones y que no sé si los colegios o los consejos de prensa o consejos audiovisuales, el mecanismo de autorregulación que sea, pero que alguien pueda hacerlo. Pero te respondo lo mismo que en lo de la colegiación obligatoria. Estamos muy verdes, estamos arrancando, estamos levantando los colegios ahora mismo, estamos levantándolos. Ese sería un horizonte también. ¿Más preguntas? No me lo creo, que no tengáis preguntas. Yo tengo una. El hecho de que, al menos una, el hecho de que los colegios de naturaleza pública sean organizaciones de derecho público, ¿no puede hacer que tengan más dependencia, por ejemplo, de los propios parlamentos y que eso suponga una pérdida de independencia, de autonomía de los periodistas que sí la tienen, por ejemplo, en una asociación? Ese debate que me plantea Javier Mayoral no lo he oído. Hasta donde yo sé, los colegios, una vez su ley es aprobada por los parlamentos, se olvidan de los parlamentos, por supuesto de los gobiernos. Los gobiernos no tienen ningún papel en el nacimiento de los colegios. Es decir, la ley los crea, pero a partir de ahí no hay nada. La ley no determina, por ejemplo, que la Junta de Gobierno sea nombrada por el Parlamento. Sabemos que hay instituciones que crean los parlamentos, como las televisiones públicas, cuya cúpula después nombran los parlamentos. Y sabemos también que eso en nuestro país es un avance tremendo, ¿no? Antes lo nombraba el Gobierno, ahora es el Parlamento. Pero eso no pasa ni en los colegios. Es decir, los colegios se crean y la Junta de Gobierno la eligen los propios periodistas, desarrollan sus propios reglamentos, son absolutamente independientes. Ahí ya la independencia depende de la fuerza que tenga cada colegio, y la fuerza del colegio se la da a sus colegiados. No solo el número, sino la capacidad que tengan los propios colegiados para cumplir con la deontología de la profesión en el día a día. Lo que me parece muy llamativo es que no se aproveche la oportunidad de controlar esos colegios profesionales, ¿no? Que, por ejemplo, que en el caso de la televisión pública sí que se ha visto claramente que los parlamentos intentan controlar esas televisiones públicas. Que esto no suceda con los colegios me parece muy llamativo. No sé dónde está el origen. Yo supongo que la primera norma parlamentaria que creó un colegio en su momento, que no sé cuándo fue sinceramente, en qué profesión, alguien ahí decidió no meterse donde no debía, y yo creo que se ha creado ahí esa tradición, ¿verdad? Por eso hablamos de mecanismo de autorregulación, ¿verdad? Es decir, la ley lo crea, el Parlamento, la sociedad lo crea, el Parlamento como representante de la sociedad, pero luego vosotros os arregláis. Eso sí, tenéis unas obligaciones legales, no puede eso convertirse en un cortijo, por ser claros.
Muy bien, preguntas. A mí me gustaría saber qué me puede aportar los colegios de periodistas profesionales y esta red a nivel de formación, o sea, de la carrera que estoy llevando ahora, o más bien me va a ayudar a raíz de dejar la carrera. O sea, ¿me puede aportar algo mientras hago la carrera? Vamos a ver, para empezar, los colegios pueden tener más agilidad que la facultad, que la universidad, para plantear formación inmediata. Pueden darte más agilidad. Nosotros, por ejemplo, aunque sé que esto ya está en las facultades, estamos ahora organizando talleres de fact-checking, ¿no? De chequear imágenes o informaciones que sabéis que ahora circulan por Internet y que a veces resulta difícil determinar si son verdaderas o falsas. Bueno, pues yo no sé si me voy a equivocar. Hasta hace poco he estado evaluando títulos de periodismo. Yo ahí no he visto ninguna asignatura sobre fact-checking, aunque seguramente ya lo haya en algún máster. O no lo sé, no me voy a meter ahí. Los colegios yo creo que dan agilidad. Pueden organizar formación sin pasar por las reglamentaciones a las que se ven obligadas las facultades, reglamentaciones burocráticas a veces muy largas, yo creo que necesarias, porque debe haber un sistema garantista, y los colegios yo creo que pueden proponer. En Cataluña tienen su propio centro de formación, que ahora compartimos todos los colegios de la red. Hace poco en Asturias hemos ofrecido un seminario desarrollado en el centro de formación del Colegio de Cataluña y nuestros colegiados han podido acceder a él en las mismas condiciones que otro colegiado. Yo creo que da el tema de la formación de agilidad. Y luego me decías, una vez terminada la carrera, ¿qué utilidad puede dar un colegio? No, una vez terminada ya lo he entendido. ¿Y qué probabilidades hay de que, o sea, qué proceso hay que seguir para que se abra un colegio de periodistas en Madrid? O si está en proceso. Bueno, hasta ahora lo habitual ha sido que lo haya impulsado la Asociación de la Prensa o las asociaciones de la prensa de las comunidades autónomas. ¿Tú quieres? De hecho, el movimiento de creación de colegios que vemos desde 2012 ha surgido de las propias asociaciones. Fue la propia Federación de Asociaciones de la Prensa de España la que invitó y dijo: poneos, por favor, o os invitamos a que habilitéis colegios. Creemos que son entidades compatibles. Asociación de la Prensa, Colegio de Periodistas Público. Por lo tanto, el paso entiendo que se debe dar desde ya digo, en el resto de comunidades autónomas han sido las asociaciones de la prensa, los propios periodistas organizados previamente, quienes se han puesto en contacto con los partidos políticos para llevar una ley al Parlamento. Es decir, no ha llegado un periodista por ahí y ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento. El proyecto de ley lo tiene que presentar el Gobierno, normalmente ha sido. El Gobierno es el que tiene más capacidad para presentar proyectos de ley porque tiene un cupo ilimitado. Y normalmente, bueno, se habla con el Gobierno, pero ya digo, en las comunidades autónomas ha habido diferentes vías. En cualquier caso, siempre ha partido de las asociaciones de la prensa locales. A veces, cuando son varias provincias, de los de una provincia, ese es el camino. Sí, es el camino. Eso nos lleva a una cuestión muy interesante de la convivencia entre las asociaciones clásicas y los nuevos colegios, que es un asunto que es interesante. Pero aprovechando que está con nosotros un periodista al que seguro que conocéis, Antonio Rubio, que estábamos comentando justo antes de iniciar esta charla, estábamos comentando cómo estaba la situación en Madrid. Antonio, si nos pudieras explicar un poco la información de la que dispones. Sí, yo os explico. En marzo fue cuando se produjo la reelección de la candidatura de la FAPE, a la cual la candidatura que llevaba Javier Martín Domínguez, que en estos momentos es uno de los posibles directores de Radio Televisión Española, una de las cuestiones que planteaba precisamente es generar el Colegio de Periodistas de Madrid, a lo que hay que indicar que desde la candidatura que ganó y desde la propia Asociación de la Prensa de Madrid no están por la colegiación, no están por el tema de la titulación. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento que habría que mirarlo y tener como ejemplo lo que han hecho
en otras comunidades y provincias, y es que han unido el tema de lo que es la asociación de la prensa con el colegio. Sin embargo, aquí en Madrid no están ni por elaborar ni crear el colegio, ni por reivindicar ni pedir la titulación para ejercer el periodismo. Eso nos lleva a una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. ¿Quién tiene miedo a los colegios? Porque parece que hay un poco de temor a que llegue una entidad que pueda poner límites. ¿Las empresas, las asociaciones, quién tiene miedo a que se creen colegios que tengan una autoridad quizá mayor que las asociaciones para decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer? Bueno, vamos a ver. Las asociaciones lo ha contado muy bien Antonio Rubio, y no voy a añadir nada más porque él lo ha contado muy bien. Gracias. Así que no voy a decir nada más. Las asociaciones. Desde luego las empresas, porque las empresas quieren decir, nosotros decidimos quiénes son periodistas, quieren decidirlo ellos. Desde luego las empresas. Y luego también los partidos políticos. Unas veces con más ambigüedad, otras con menos ambigüedad. Sí, los periodistas autoorganizados somos más fuertes, y hay determinados poderes, tanto los empresariales como los políticos, les conviene que no seamos fuertes. Y si estamos a estas alturas así, con ese mapa en el que hay solo 9 colegios, que ya es mucho con respecto a lo que había hace 6 años, pues es por algo. Es un camino muy, muy difícil, y por eso haber logrado de momento estos 9 colegios ha sido un éxito importante, porque hay que vencer, desde luego, resistencias empresariales, y cada comunidad autónoma tiene su historia, y cada comunidad autónoma tiene su empresa mediática hegemónica, que además es muy influyente políticamente, y cada comunidad autónoma tiene su historia, pero eso existe, porque desde luego, cuanto más débiles seamos los periodistas, hombre, y desde luego no es lo mismo un periodista licenciado en periodismo, con esa formación absolutamente integral de 4 años, con esa formación diversa en todos los medios de comunicación, con nociones éticas, con nociones absolutamente multidisciplinares, y que se puede desenvolver en todos los campos de la comunicación. No es lo mismo que uno que tiene otra titulación, que lo que sea, que eres tú el que le enseñas, y eres tú el que le inculcas, y le inculcas determinadas prácticas. Entonces, las empresas periodísticas tienden a ver con recelo los mecanismos de autodefensa, voy a decir, ¿no? Decimos autorregulación, claro. Autodefensa de los periodistas. Claro, hay un argumento que se utiliza con bastante frecuencia para diferenciar la situación de los periodistas, por ejemplo, de la situación de los médicos o de la situación de los abogados, ¿no? Se dice un periodista no debe necesitar colegiación, no debe ser obligatorio porque existe la libertad de expresión. Y si obligamos a que un periodista tenga que tener el título, estamos coartando de algún modo ese principio de la libertad de expresión. Eso es muy interesante, central, esa cuestión. Esa cuestión salía, hemos estado en el Congreso de los Diputados en junio, los colegios de periodistas, para solicitar la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, que sería una especie de colegio de periodistas nacional, para entendernos. Y eso salía. Y hay una equivocación, un equívoco que yo creo que es consciente, porque no podemos pensar que estemos hablando de personas ignorantes. Libertad de expresión, muy bien, pero nosotros hablamos de otra cosa, en realidad, de derecho a la información. Claro. Derecho a la información, son cosas distintas, Libertad de expresión, cada uno que diga lo que quiera. Y luego está el derecho a la información. Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información no adulterada, información veraz. ¿Y quién puede garantizar eso? ¿Quién está habilitado? ¿Quién está formado para garantizar eso? Los periodistas. Pero esa argucia, voy a decirle, argucia argumental, ¿no? Ese filibusterismo intelectual, vamos a decirlo, surgía siempre. Nos venían a decir, pero si vosotros reguláis esto con vuestros colegios y vuestro Consejo General, la libertad de expresión está en vuestras manos. No, en nuestras manos, en todo caso, está el derecho a la información, porque en realidad somos nosotros los encargados, o debemos serlo, o es por lo que peleamos, los encargados de garantizar que ese derecho se cumpla. No confundamos. Cada uno puede escribir una columna donde quiera y tener un blog y decir lo que quiera. Pero la ciudadanía necesita que alguien formado, competente, le garantice que aquello que le llega es veraz. Y eso somos nosotros.
Pero se dice siempre, es curioso porque se dice Sí, siempre, sí, siempre en todos sale, los sí. ámbitos, es bastante curioso. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Buenos días. Bueno, ya hemos visto las características y facilidades que te otorga ser un colegiado, pero ¿hay algún requisito, aparte de la licenciatura, que necesitamos los periodistas para poder colegiarnos? No, las leyes que se han establecido hasta ahora, las 9 leyes que conocemos, la 10ª, la de Aragón, establecen que es ser licenciado en periodismo y licenciado en comunicación audiovisual. Eso es lo que se ha establecido. Luego hay algún colegio, por ejemplo el gallego, que exige a los licenciados en comunicación audiovisual que tengan varios años de experiencia en periodismo. Digamos que la ley del colegio gallego es algo más restrictiva, ¿verdad? Luego tenemos un debate que, bueno, es un debate que está muy incipiente todavía porque estamos en otras batallas acerca de si debemos abrir la colegiación a otro tipo de titulaciones, pero siempre del área de comunicación. Sabemos que ahora mismo se están creando especialidades como licenciados en comunicación corporativa, licenciados en comunicación digital. Bueno, se entiende que aunque la ley de los colegios pone licenciado en periodismo y licenciado en comunicación audiovisual, también esas leyes incluyen una cláusula que dice o titulaciones homologables. Y entonces un licenciado en comunicación digital que ejerza tareas periodísticas en el mundo digital, lo digo porque nos encontramos también en un escenario de titulaciones cada vez más diverso, cada vez más complejo y cada vez más hiperespecializado, que no hemos inventado los colegios, que entendemos que procede de Bolonia esa hiperespecialización y que también los colegios tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que eso está ahí. Pero hoy por hoy, licenciado en periodismo y licenciado en comunicación audiovisual, es el requisito. Se abre también la cuestión de qué pasa con los periodistas que no tienen el título, pero que llevan, por ejemplo, 25 o 30 años ejerciendo el periodismo y que puedan quedar en un limbo ahí perdidos, sin título, sin colegio y un poco desamparados. ¿Qué pasa con estas personas que por experiencia empezaron a ejercer la profesión en un momento en el que no era tan necesario el título? Bueno, esas personas están amparadas por la Asociación de la Prensa y aunque ya hay asociaciones de la prensa que han cerrado la posibilidad de acceso de personas que no tienen la titulación de licenciado en periodismo, pero que sí tienen experiencia en medios. Hay asociaciones que ya lo han cerrado, hay otras asociaciones que lo mantienen abierta. Hasta donde yo sé, la FAPE mantiene abierta lo que se llama tercera vía, es decir, acceder sin licenciatura, pero con experiencia profesional. Es decir, tienen ese amparo, tienen las asociaciones, tienen los sindicatos. Los colegios son otra cosa. Los colegios hemos decidido, mira, nosotros apostamos por la titulación, nosotros sí defendemos la titulación, ahí no tenemos ninguna ambigüedad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque entendemos que es la mejor garantía para el ciudadano. Esa es la cuestión. Muchas veces surge esto de los profesionales que no tienen la titulación, pero que son destacados profesionales, que los hay. Y nosotros decimos, no tenemos nada en contra de ellos. Nosotros incluso los reconocemos y los invitamos a nuestras conferencias y que vengan a dar charlas y que nos expliquen cómo ha sido su desempeño profesional y queremos aprender de ellos. Pero nosotros tenemos la obligación de al ciudadano decirle, ojo, ahora con esto no queremos jugar. Con esto queremos que la gente que entre en esto, que esté en los medios, tenga la formación, tenga esos 4 años. No queremos experimentos, y por lo tanto decimos no queremos personas que no tienen la titulación, que estén trabajando en donde sea, y apostamos por licenciados, respetando a otras personas que tienen una trayectoria profesional, pero nosotros creemos que tenemos una obligación al ciudadano, y tenemos la obligación de garantizar que quien está al otro lado, quien está garantizando su derecho a la información, sabe lo que hace. Porque quienes no tienen la titulación, oye, pues a lo mejor durante 30 años han aprendido, pero entendemos que la sociedad no puede esperar a experimentar ahí, a experimentar, o luego, pues oye, hay personas genéticamente muy talentosas, pero y que son unos hachas del periodismo porque sí, y no necesitan titulación. Dice, pero nosotros decimos, pero a la sociedad, ¿nosotros qué le decimos? Vamos a esperar a ver si surgen genios todos los años para que vuestro derecho a la información esté garantizado. No le podemos decir eso. Le decimos, no, nosotros apostamos por gente formada y eso es la garantía, es una garantía.
Porque la cuestión es si sale mal, ¿qué? Si sale mal, ¿qué? Si el que tenía que aprender no aprende, ¿qué? Eso es una cosa que los médicos ni se plantean, ¿no? Dicen, claro, no, vamos a dejar a uno que aprenda aquí. Además es una persona que tiene mucho talento, vamos a dejarle. No, y los médicos no lo permiten. Dicen, no, queremos a alguien ya formado. Alguien ya formado. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. Pues aquí acaba el debate. Cristóbal, muchísimas gracias por habernos explicado también esta cuestión tan importante, insisto, de los colegios profesionales de periodistas. Nosotros intentamos, la cuestión no es alargar un debate más o menos, sino prender la mecha. El objetivo nuestro es iniciar la reflexión y que cada uno de nosotros continúe esa reflexión, cada uno a su modo. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por haber acompañado a Cristóbal y por haber estado con nosotros en esta charla, que es la primera, ya digo, de un ciclo que nos hace mucha ilusión desarrollar. De periodismo tenemos que hablar. Gracias. Gracias.